uso la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien también hablará hasta por 10 minutos a nombre de las tres comisiones de dictamen. Muchas gracias, presidente, presidenta, presidentes, presidenta, compañeras, compañeros senadores, senadoras. Pero sobre todo aprovecharé estos 10 minutos para dirigirme al pueblo de México. Tiempo al tiempo y el tiempo nos dará la razón. Eso decimos los hombres y las mujeres que desde hace 30 años iniciamos la defensa histórica por las semillas nativas de maíz en México. Qué corta es la memoria y qué larga la desgracia de las decisiones mal tomadas. Creo que no será este foro y esperaré que en su momento el presidente de la Comisión de Agricultura convoque a una gran discusión sobre el agro en México y las consecuencias nefastas del neoliberalismo y de todas las políticas que implicaron la pérdida de nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Hoy no será el tema, pero quiero, antes de iniciar de lleno en el tema que hoy discutiré y propondré aquí en los próximos minutos, que México, a finales de la década de los 70, a principios de los 80, cuando acababa el estado de bienestar en México e iniciaba el neoliberalismo económico en su aplicación más brutal sobre los más pobres de nuestro país, era soberanamente autosuficiente alimentariamente. Teníamos una empresa nacional que compraba con precios de garantía todas las cosechas de granos básicos de los pequeños campesinos, organizaciones, grupos indígenas, y que nos daba la oportunidad incluso de vender lo que sobraba. México tenía un banco rural que le garantizaba a las y los mexicanos, sobre todo a los más pobres, tecnología. Teníamos un programa nacional de semillas públicas que desde las universidades e institutos financiados por el gobierno producía semillas mejoradas al servicio de las y los mexicanos. Teníamos una gran empresa petrolera que producía fertilizante para las y los mexicanos. Teníamos programas de aseguramiento catastrófico y teníamos otras condiciones climáticas. Qué fácil es olvidarse que firmaron un tratado de libre comercio que acabó con el estado de bienestar y que nos llevó a ser de un país que producía sus alimentos a un país dependiente sobre todo de su amo, de esos gobiernos neoliberales y vendepatrias que hoy con carencia de memoria tienen el cinismo de venir a decir que lo que México vive actualmente es responsabilidad de 6 años de un gobierno que está transformando este país y por supuesto volteando a ver otra forma de agricultura. Cuando nosotros hablamos de defensa de maíz nativo, por favor no queremos nosotros evidenciar aquí su absurda e incongruente defensa del campo mexicano cuando sin semillas y sobre todo siendo orígenes de esta semilla maravillosa que es el maíz, entregándolo a capitales privados para su control comercial a través de modificaciones genéticas que no es igual que mejora genética, nos llevaron a la dependencia de la compra de semillas y a partir de ahí insumos caros, con agroquímicos caros, altamente contaminantes que le han hecho tanto daño a la salud. Ya se les olvidó que firmaron el Tratado de Libre Comercio, pero aprobaron la Ley de Certificación de Semillas para entregarle derechos de obtentor de todas nuestras variedades genéticas, que son la quinta biodiversidad más grande del mundo, a algunos capitales, por decir a Pioneer, a Bayer, a Monsanto, a Syngenta, a DuPont, a sus amos y patrones, esos que no han permitido que México tenga soberanía alimentaria, imponiéndonos secretarios de Agricultura bajo el esquema de que podemos estar violentando el Tratado de Libre Comercio después de haber hecho a nuestro país un país sometido a los intereses de estos capitales nefastos y repugnantes y, por decirlo de otra manera más dura, genocidas. Ya se les olvidó que aprobaron la ley de organismos genéticamente modificados para terminar de darle muerte a las semillas. ¿Puede prestarme una semilla? Gracias, senadora. Dicen que romantizamos
No se puede romantizar cuando la ciencia y la tecnología está de nuestra mano. No romantizamos, amigas y amigos, 10,000 años de evolución aproximadamente. El maíz es hoy por hoy una de las semillas que ha evolucionado con el hombre, con el cambio climático, con los ricos, con los pobres, en los suelos más pobres como en los suelos más ricos, en los humedales, en la sequía, en las heladas tempranas, y siempre ha crecido con nosotros. Si hoy los científicos tienen que estudiar cómo se hizo, se tienen que poner a estudiar el maíz mexicano, nada más y nada menos, el regalo más grande biotecnológico del humano a toda esta generación de científicos que dicen que ellos están inventando la mejora genética. Eso es mentira. Por eso es que nosotros estamos defendiendo al maíz, porque si ustedes analizan qué son los indicativos a nivel internacional que determinan el valor del dinero, encontrarán que en las bolsas de valores como la de Wall Street, todos los días lo que se aprecia para decidir el precio del dinero es oro, petróleo y maíz. El maíz no solamente es nuestra raíz cultural, es nuestra sangre, son nuestros huesos, es toda nuestra cosmovisión de lo que fuimos y lo que seremos. Eso claro que lo vamos a proteger y no lo romantizamos. Eso es ser un verdadero mexicano. No reconocer que somos hijos del maíz, entonces podríamos decir que somos hijos de la falta de memoria. Lo más importante es que las semillas nativas en países de origen como el maíz, donde se evolucionó durante tantos años bajo la mano del campesino, del indígena, ha creado una maravillosa semilla que es la más plantada en el mundo, la más sembrada en el mundo, pero esta semilla maravillosa que sobrevive al cambio climático, que es resiliente al cambio climático, esta semilla maravillosa que está en nuestras manos, que para poder ser lo que es evolucionó durante tantos años, puede morir con las mejoras genéticas que se realizan en laboratorios a través de empresas que están controlando todo lo que les puede generar negocio y certidumbre de sus capitales, que dejaron de ver la comida como un derecho humano para convertirlo en un vil y vulgar negocio. Por eso es importante que nosotros defendamos que somos un país de origen del maíz, como lo ha defendido China con el arroz, como lo ha defendido Europa con el trigo, porque puedes jugar genéticamente para transformar lo profundo, lo que no trastoca a sus genes, pero cuando tú, con mejoramientos genéticos, rompes barreras naturales, acabas con una diversidad que se construyó en 10,000 años y nos lleva a la dependencia económica de quienes la controlan en laboratorios, como hoy controlan los híbridos que se realizan con mejora en laboratorios patentados para algunas empresas. Creo, y contundentemente traía un discurso que no voy a leer, creo y estoy completamente convencida que la propuesta que hoy tenemos en nuestras manos, y porque llevo 30 años luchando con esta gran alianza campesina, indígena, científica, de proveedores de la tortilla, de la masa, de pequeños y medianos productores en nuestro país, que este es el día por el cual habíamos estado luchando tanto tiempo. Llegaría los aranceles, la amenaza del 25% de aranceles, y México de rodillas, porque durante 40 años entregaron nuestra producción alimentaria, sobre todo Estados Unidos. Hoy nos da la razón el tiempo. Qué bueno que luchamos por el maíz, porque lo quisieron, lo codiciaron las grandes empresas y no se los permitimos, no se los dejamos. Por eso nos fuimos a una controversia que nos llevó a que hoy no se pueda en México sembrar maíz transgénico, que atenta con matar la biodiversidad de 10,000 años y que no les ha permitido tener el control comercial de ella. La propuesta de esta minuta es una declaración de independencia agrícola. Esta ley, esta reforma que vamos a aprobar al 4 y al 27 constitucional, pueblo de México, es una declaración de independencia cultural, es una declaración de independencia biológica. México es centro de origen del maíz y la diversidad del maíz no se va a negociar en ningún tratado de libre comercio. Se prohíbe sembrar maíz transgénico, esa es la prohibición, no sembrar maíz transgénico que contamine nuestra biodiversidad de 10,000 años. No vamos a permitir que las modificaciones que en laboratorios superen
barreras naturales o con recombinación acaben con el desarrollo de nuestro maíz. Cualquier uso del maíz genéticamente modificado puede hacerse si es libre de riesgo a la salud o a la biodiversidad o al patrimonio biocultural de la nación. No somos ignorantes, reconocemos la ciencia, pero también los conocimientos tradicionales. Sí, somos hijos del sistema Milpa, somos hijos de las semillas nativas y hoy el maíz es un recurso estratégico que no les vamos a entregar. Que viva la independencia alimentaria de México, que viva el maíz nativo y que vivan los campesinos y comunidades indígenas que lo han defendido tanto tiempo. Y yo sí lo digo desde el corazón, sin maíz no hay país. Muchas gracias.